Súbete a mi caballo, guapo ranchero, dijo la mujer apache, que se negó a dejar que el hombre muriera solo. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El calor de la tarde caía como una manta sobre el territorio de Arizona. La tierra alrededor de Clay Rourke estaba tan seca que se resquebrajaba bajo sus botas. Llevaba casi 2 horas caminando después de sobrevivir a una emboscada que nunca vio venir. Clay Rourke, de 37 años, era un ranchero silencioso famoso en la frontera por su manera de domar caballos mejor que cualquiera. Años atrás, cuando trabajaba junto a su hermano menor, los del pueblo decían que juntos eran imparables. Pero una noche, una disputa por ganado terminó en un tiroteo, y su hermano murió en sus brazos. Desde entonces Clay cargaba la culpa todos los días. Ahora trabajaba solo, sin rancho, sin familia, buscando encargos temporales, y durmiendo donde no hubiera problemas. Aquella vez transportaba una bolsa sellada con un pago para un puesto de intercambio. Cualquier hombre podría haberlo hecho, pero unos jinetes intentaron asaltarlo gritando que Clay les debía su vida. Le mataron el caballo y le dieron un balazo en las costillas antes de que pudiera escapar a pie. Perdió su montura, su aire y buena parte de su sangre mientras corría hacia el desierto. No sabía por qué seguía empeñado en sobrevivir. Estaba cansado de huir de recuerdos que nunca se achicaban. La vista se le nubló y cayó sobre una rodilla. La arena le raspó la palma cuando intentó no desplomarse del todo. Probó sabor a metal en la boca y supo que no era solo polvo. Si me desmayo aquí, se acabó, pensó. Nadie pasa por este cauce salvo los que se pierden. Clay intentó levantarse. Las piernas le temblaban. El sol le taladraba el cráneo sin piedad. Un relincho detrás de él lo obligó a girar. Una yegua pintada estaba inmóvil con las orejas atentas. La mujer que sostenía las riendas lo observaba con cautela, como si tuviera que decidir si aquel hombre era peligro o alguien digno de ayuda. Más tarde, él sabría que se llamaba Naya. Tenía 24 años. Apache. Había vivido con su madre y su hermana pequeña, hasta que una patrulla de caballería quemó su campamento meses atrás. Logró escapar, pero lo perdió todo. Pasó semanas escondiéndose entre cañones y chozas abandonadas, evitando a soldados, comerciantes y rancheros que veían a las mujeres nativas como propiedad. Todavía tenía moretones en el brazo por defenderse de un hombre que intentó sujetarla 2 noches antes. En la pelea su vestido se rasgó arriba, dejando al descubierto más piel de la que habría querido mostrar. Estaba agotada, pero no mostraba miedo. Fue ella quien habló primero. «Estás herido». «¿Quién te disparó?» Clay respiró con dificultad. «Hombres que creen que todo se les debe», respondió. Ella miró la herida, luego escudriñó el horizonte buscando movimiento. Su mano se cerró sobre las riendas. «¿Te siguen?», ya no dijo él, aunque no estaba seguro. Naya se acercó y se agachó hasta quedar a su altura. Mantenía una mano cerca del cuchillo amarrado a su muslo. Era precavida, no temerosa. Él le aseguró que no estaba borracho, ni enfermo, que no mentía sobre el peligro. No dará un paso más, pensó ella. Evaluó la situación, se irguió y ordenó empujando su codo con firmeza. «Si te duermes bajo este sol, no despiertas». Clay soltó un suspiro que dolió. «¿Por qué ayudarme? Soy un desconocido». Naya se enderezó la mandíbula firme. «No dejo a la gente para los buitres. Sé lo que se siente cuando nadie llega», respondió. Su voz se mantuvo serena, pero en sus ojos pesaba algo que no quiso explicar. Clay intentó sostenerle la mirada y falló. El dolor lo dobló arrancándole un gemido. Ella se acercó más, sosteniendo su peso contra su costado. Su mano tocó por accidente la cadera de ella, piel cálida, viva, fuerte. Naya no se apartó. «Súbete al caballo», dijo. Clay negó débilmente. «No puedes levantarme. Tú agárrate. Yo guío a los dos». No había duda en su voz. Ya había decidido que él viviría quisiera o no. Clay tragó duro y confió en unas manos extrañas por primera vez en años. Ella apoyó el pie en el estribo y lo impulsó con ella, colocándolo detrás en la silla. Clay se inclinó hacia adelante, el pecho contra su espalda.
Rodeó su cintura con un brazo sin otra opción, si quería mantenerse arriba. Sus dedos rozaron la piel descubierta donde el vestido roto dejaba ver una línea de calor. Esperaba que ella lo rechazara. No lo hizo. Chasqueó la lengua y la yegua avanzó firme y cautelosa sobre el terreno pedregoso. El corazón de Clay golpeaba contra la columna de Naya. Intentó no desvanecerse. «¿Tu nombre?», preguntó ella mirando al frente. Clay Rourke respondió. «Naya», dijo ella. Ella mantuvo la voz tranquila más por los dos que por sí misma. «Lucha por mantenerte despierto. Si te caes me detengo y te levanto», dijo sin vacilar. No dijo «te dejaré morir». No dijo «eres demasiada carga». Clay ya había escuchado frases así antes. Apoyó la frente en su hombro para sostenerse. Sentía su respiración profunda y controlada sin temblores. En un mundo que se desmoronaba, ella era lo único firme que quedaba. «¿A dónde vamos?», preguntó él con la voz áspera. «A una cabaña vieja a 2 millas hacia el oeste». «Mi madre se escondió allí una vez», contestó ella con un hilo de tensión en la voz antes de que los soldados se la llevaran. Sin pensarlo, Clay apretó un poco más su brazo alrededor de su cintura. Un gesto pequeño silencioso de disculpa. Ella no lo apartó. Él miró por encima de su hombro el desierto que se extendía duro, infinito, implacable. Pero ahora había un destino. Un techo diminuto, una posibilidad de seguir con vida un poco más. Era un hombre que había dejado de creer que merecía ayuda. Ella, una mujer que se negaba a perder a otra persona ante el polvo. Sin decirlo, compartían la misma misión: sobrevivir. Juntos. La yegua siguió avanzando mientras el sol caía tras las sierras lejanas, alejándolos de la muerte y acercándolos poco a poco a las primeras paredes seguras que ambos habían conocido en mucho tiempo. El último pensamiento de Clay, antes de que la oscuridad lo venciera, fue: «Quizá hoy no me toca morir». La yegua pintada redujo el paso al sentir el terreno más pedregoso, esquivando arbustos y rocas. Clay mantuvo el brazo alrededor de la cintura de Naya. Si lo aflojaba, la gravedad lo arrastraría al suelo. Su costado ardía con cada sacudida del caballo. Apretó la mandíbula para no desmayarse aunque el cuerpo se lo pedía. Naya lo sintió resbalar y extendió una mano hacia atrás aferrando la suya con fuerza. «No te duermas», le advirtió. «Estamos cerca». «¿Cerca de qué?», murmuró él con voz espesa. «De la cabaña», respondió ella, señalando una sombra cuadrada entre 2 colinas casi invisible desde lejos. «La construyeron cazadores», continuó Naya. «Mi madre me escondió allí con mi hermana durante los ataques». Clay entrecerró los ojos enfocando entre el mareo. La estructura era sencilla: paredes de madera tosca, un pequeño porche, una ventana tapiada. Un refugio que prometía sombra, agua, tal vez una cama. Y quizá la posibilidad de sacar el fragmento de bala que le raspaba las costillas. La yegua se detuvo frente a la puerta. Naya bajó con agilidad y se volvió hacia él. Clay intentó desmontar por sí solo, pero casi se desplomó. Ella lo sostuvo pasándole el brazo bajo el hombro y lo ayudó paso a paso hasta que sus botas tocaron tierra firme. «¿Segura de que puedes ayudarme?», preguntó Clay, probando su determinación. «Ya hiciste tu parte al no morirte», respondió ella con serenidad. «Lo demás corre por mi cuenta». Lo guió hacia adentro. El aire olía a madera vieja y polvo, y se sentía fresco dentro de las paredes. En un rincón había una estufa de piedra. Clay recorrió el lugar con la mirada, y Naya lo observó hacerlo. «¿Crees que te traje a una trampa?», preguntó sin ofenderse, solo directa. Clay se apoyó en la mesa para no caer. «La confianza se gana, no se regala», contestó. Naya asintió una sola vez. «Entonces mírame ganarla», dijo. Lo ayudó a sentarse en una silla junto a la mesa. Clay aspiró entre dientes cuando el dolor le atravesó las costillas como una hoja caliente. Presionó su costado con la mano intentando controlar la respiración. Naya se movía con decisión. Encendió una lámpara de aceite y abrió un baúl antiguo. Dentro había fragmentos de su pasado. Una manta doblada con los símbolos de su tribu bordados. Una bolsa de cuero llena de hierbas, un cuchillo con mango de hueso y un rollo de vendajes amarillentos por el tiempo.
Se detuvo un momento con los dedos sobre la manta, los ojos apretados por recuerdos que preferiría no revivir. Clay lo notó, pero no dijo nada. Sabía reconocer el dolor ajeno. Mientras ella acomodaba los materiales sobre la mesa, él por fin dio voz a la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Por qué estabas sola allá afuera? ¿De qué escapabas? Naya tensó los hombros. No escapo, respondió dejando una cantimplora a un lado. Vivo. Eso es distinto. Clay esperó observando su expresión. Ella guardó silencio unos segundos más antes de añadir. Vinieron hombres a buscarme, del mismo tipo que se llevaron a mi madre y a mi hermana. Él asintió despacio. Sentía el pecho oprimido, una mezcla de rabia y comprensión demasiado conocida. ¿Y el vestido rasgado? ¿Te hicieron daño?, preguntó. Naya bajó la mirada al desgarrón junto a su pecho, y luego lo miró a los ojos firmes sin vergüenza. Lo intentaron. Yo luché. Me liberé. Clay soltó el aire con fuerza. No era compasión lo que sentía, sino respeto. ¿Tú también estás solo?, preguntó ella, devolviéndole la pregunta. Clay dudó. Sabía que una vez dichas ciertas verdades, no habría vuelta atrás. Miró el suelo de tierra y murmuró con voz baja. Tenía un hermano. Trabajábamos con caballos juntos, añadió tras una pausa. La garganta se le cerró, las palabras pesaban como piedras. Un tiroteo se lo llevó. Fallé en protegerlo. Después de eso, vivir se volvió más difícil que morir. El rostro de Naya se suavizó no por lástima, sino por comprensión. Entonces sabes lo que es perder casi todo, dijo con calma. Clay asintió una vez. Naya destapó la cantimplora y se la pasó. El ranchero bebió con ansia el agua escurriéndosele por la barbilla, mientras la sed lo dominaba. Ella rasgó más la tela de su camisa para revisar la herida. Sus dedos rozaron su piel cuidadosos pero firmes. Clay contuvo un gesto de dolor. Es profunda, susurró ella. La bala cortó por dentro. Sangras más lento ahora, pero sigues sangrando, añadió. Clay reguló su respiración. ¿Sabes cómo arreglarlo? Mi madre me enseñó a limpiar heridas. A cerrarlas, respondió tomando el cuchillo de mango de hueso. Sus ojos se concentraron. Pero debes mantenerte despierto. Si te desmayas, puede que no vuelvas. Clay se inclinó hacia adelante, aferrando con ambas manos el borde de la mesa. La determinación era lo único que lo mantenía en pie. Hazlo, dijo. Naya calentó la hoja sobre la llama de la lámpara, hasta que el metal tomó un brillo rojizo tenue. Clay apretó la mandíbula. El sudor ya le perlaba la frente. Ella le ofreció un pedazo de cuero. Muerde, ordenó. Él obedeció. Naya presionó el filo caliente contra la herida firme, pero con cuidado cauterizando la sangre. El cuerpo de Clay se estremeció, los dientes trituraron el cuero, mientras un gemido ahogado llenaba la cabaña. La vista se le oscureció en los bordes, pero la voz de Naya atravesó el dolor. Sigue conmigo. Clay forzó los ojos abiertos. Se enfocó en ella, en la seguridad de sus manos, en el hecho de que alguien quería verlo vivir. Cuando terminó, él se dejó caer de nuevo en la silla, respirando entrecortado. Ella limpió la zona con un paño empapado en hierbas y vendó sus costillas con precisión lo bastante firme para sostenerlo, pero sin ahogarlo. Al anudar el último tramo, la mano de Clay atrapó su muñeca sin querer. Ella se detuvo mirándolo hacia abajo. «Me salvaste», dijo él con voz ronca pero clara. «Si algún día tú me salvas, estaremos en paz», contestó Naya. Clay soltó una risa áspera, la primera sincera en mucho tiempo. Naya tomó una manta del baúl y la colocó sobre sus hombros con movimientos suaves. Le apartó el cabello del rostro para que pudiera verla bien. «Quédate aquí. Descansa». «Voy a revisar afuera», anunció tomando su cuchillo antes de salir. Clay abrió los ojos de golpe alerta. «¿Por qué por si los jinetes nos siguieron?», respondió ella. «Tal vez quieran lo que llevas». El ranchero se tensó. Casi había olvidado la bolsa de cuero escondida en su abrigo, los papeles del pago, el dinero destinado al puesto de intercambio. Sujetó el brazo de Naya. «Si vienen, no los enfrentes sola». La mirada de ella se endureció con verdad. No pensaba morir hoy. Salió cerrando la puerta tras de sí.
Clay se incorporó lo justo para mirar por entre las tablas de la ventana. Vio su silueta recortada en la oscuridad, el vestido rasgado, el cuchillo junto al muslo, la postura de alguien que se negó a ser presa nunca más. Entonces comprendió algo importante: sus destinos estaban ligados. Si lo perseguían a él, la perseguirían a ella también. Y si ella lo protegía a él, le debía más que gratitud. Le debía su propia vida. Se recostó de nuevo. Respiración corta. Costillas palpitantes. Pero por primera vez en meses, el miedo no era lo único que latía en su pecho. Había un propósito. Había alguien por quien valía la pena pelear. La puerta se cerró detrás de Naya, dejándolo en el silencio de la cabaña con la tenue luz de la lámpara y el dolor acompasado en su costado. Su camisa estaba rota, la sangre aún manchaba el vendaje, pero el flujo se había detenido tal como ella prometió. El cuarto dejó de girar lo suficiente para que pudiera respirar sin sentir que el suelo se movía. Escuchó atento el roce de las botas de Naya en la tierra, el resoplido suave de la yegua pintada. Y después, solo el viento entre los matorrales. A Clay no le gustaba estar inmóvil, incapaz de proteger a alguien que ya había arriesgado tanto por él. Forzó las piernas a sostenerlo. La rodilla izquierda tembló. Las costillas protestaron con furia, pero se mantuvo de pie. La misión de Clay había sido sencilla: entregar la bolsa de pago en el puesto de intercambio de Cedar Ridge. Recordaba por qué había aceptado aquel encargo. El dueño le había prometido trabajo estable después. Reparar establos. Entrenar caballos. Tener un sitio al que pertenecer otra vez. Estaba más cerca de ese mañana que nunca si lograba sobrevivir a la noche. Naya regresó antes de lo que él esperaba. Lo observó con mirada aguda, notando que seguía de pie. «Deberías sentarte», dijo. Clay negó con la cabeza. «Allá afuera sola». «No me deja tranquilo», murmuró él. Naya lo miró un instante más de lo necesario, pero no discutió. En su lugar atrancó la puerta con una barra de madera y bajó la cortina de la ventana. Revisó cada rendija por donde pudiera colarse la luz de la luna. Clay comprendió entonces que no solo se escondían, se estaban preparando para resistir si hacía falta. «¿Qué tan lejos está el puesto?», preguntó Naya mientras aseguraba la última tabla. «Mediodía a caballo si apuramos el paso», respondió él. «Pero esos hombres no se rendirán. Quieren lo que llevo y terminar lo que empezaron». Naya asintió con firmeza. «Nos iremos antes del amanecer». Clay volvió a sentarse porque mantenerse de pie dolía más que su orgullo. Naya se acercó a la estufa y se arrodilló. Apiló leña seca con movimientos seguros y encendió un fósforo. Las llamas titilaron y el aire se templó poco a poco. Clay la vio mejor bajo aquella luz. La piel tostada por el sol, marcada por el polvo. Las manos curtidas. El cabello oscuro suelto de una trenza. Había fuerza en su postura sin necesidad de arrogancia. «¿Has estado alguna vez en Cedar Ridge?», preguntó él. No contestó ella. «Hay demasiados soldados cerca de los pueblos, pero no puedo esconderme para siempre». Clay percibió un matiz de miedo en su voz, discreto pero real. «¿Tienes a alguien esperándote?», preguntó con cautela. Naya detuvo las manos frente a la estufa. Miró el fuego que crecía. Tenía una madre. Y una hermanita, añadió en voz baja. «Los soldados se las llevaron. No sé dónde están, ni siquiera si siguen respirando». Clay se tensó. Conocía bien esa incertidumbre. Era una tortura silenciosa. «¿Y tú qué harás cuando lleguemos al puesto?», preguntó ella, cambiando el tema por ambos. Él pensó un momento. «Cobrar mi paga. Buscar un sitio tranquilo. Un pequeño rancho quizá. Un lugar donde trabajar honradamente y dormir sin esperar disparos». Naya se puso de pie y lo encaró. «Entonces, ¿por qué ibas solo en el camino? ¿Por qué nadie viajaba contigo?» Clay parpadeó. Era una pregunta que cualquier oyente habría hecho. «El dueño del puesto no creyó que fuera peligroso», respondió. «Dijo que la ruta era tranquila, que a nadie le importaba su dinero». Naya miró la pared preocupada. «La gente siempre se preocupa por el dinero», dijo. «Sobre todo los hombres que lo roban».
Clay soltó un suspiro largo. Ella tenía razón. Un golpecito en la ventana los hizo tensarse de inmediato. Suave pero lo bastante seco como para poner en alerta cada músculo. Naya tomó el cuchillo de la mesa moviéndose como un gato. Clay se irguió un poco más ignorando el dolor. Alcanzó el rifle apoyado contra la pared de un viejo Winchester que había visto antes. Ella se acercó despacio a la ventana, los ojos entrecerrados. Clay contuvo el aliento. Afinó el oído. Otro golpe. Luego un roce. Naya se apoyó en la pared y le hizo señas para que se mantuviera abajo. Él obedeció solo a medias agachado con el rifle listo. No soportaba depender de ella, aunque sabía que era más astuta que él en ese terreno. El ruido se detuvo. Una voz lejana rompió el silencio. «Seguro que fue por aquí donde corrió». El pecho de Clay se contrajo. Los jinetes habían dado con el lugar antes de lo previsto. Naya apoyó los dedos en su hombro sano y lo miró directo a los ojos. «Si derriban la puerta», susurró. «Yo tomo al primero. Tú disparas al segundo». Clay asintió. La adrenalina despejó la niebla de su mente. Luego escucharon los cascos alejarse lentamente. No se iban. Daban vueltas. «Buscan huellas», murmuró Naya. «Y las van a encontrar», respondió Clay en voz baja. «Y los encontrarán», murmuró Naya. «Sí». «Los encontrarán», respondió Clay. Ella soltó el aire despacio con control. «Entonces tenemos hasta el amanecer, ni un minuto más». Él observó su rostro, no había miedo, solo cálculo. Ella ya había sido casada antes. Sobrevivía porque el miedo nunca la paralizaba. Clay dejó el rifle a un lado y volvió a sentarse en la silla. Las costillas le ardían por el esfuerzo. Naya se acercó, tomó la manta de sus hombros y ajustó el vendaje. Sus manos estaban tibias, firmes, seguras. Clay se permitió relajarse bajo su cuidado, algo que no había hecho en años. «Me salvaste», susurró repitiendo lo que ya había dicho, pero ahora con más peso en la voz. Ella no sonrió, pero su mirada se suavizó. «Nos salvamos mutuamente. Así es como la gente sigue viviendo». No lo dijo con dulzura, sino con verdad. Clay recostó la cabeza hacia atrás dejándose vencer por el cansancio. El dolor de sus costillas se volvió un pulso sordo y constante. El sueño lo arrastraba envolviéndolo en penumbra. «Deberías dormir tú también», murmuró. «Escucharé por si vienen», respondió Naya. «Necesitas descansar». Intentó decir él, pero los párpados ya se le cerraban. Su último pensamiento antes de quedarse dormido fue que al amanecer volvería a montar. Pero no lo haría solo. Porque una mujer a la que acababa de conocer había decidido que valía la pena salvarlo. Y si el peligro llegaba antes de que saliera el sol, Clay ya había decidido pagar esa deuda con su propia vida si era necesario. Naya no durmió. Permaneció en el suelo junto a la estufa con el cuchillo en la mano. La mirada fija en la puerta y en la única ventana que los separaba de los tres hombres armados afuera. El fuego chispeaba suavemente lanzando sombras que bailaban en las paredes. Cada vez que la leña crujía, ella se tensaba. No por miedo, sino por instinto. Un error podía significar la muerte. Clay dormía en la silla, respiración irregular. El sudor empapaba el vendaje en su costado. El dolor lo mantenía preso incluso en el sueño, pero necesitaba descansar más que aferrarse al orgullo. Las horas se alargaron lentas. La luz de la luna avanzaba sobre el piso. Afuera el desierto no encontraba calma. Naya oía el roce ocasional de los matorrales, un casco raspando contra la roca. Los jinetes se turnaban. No se habían ido. Ella mantuvo el pulso firme. La misión de Clay había sido sencilla: entregar la bolsa de pago en el puesto de intercambio de Cedar Ridge. Recordaba por qué había aceptado el trabajo. El dueño le prometió empleo fijo después. Reparar establos. Adiestrar caballos. Tener un sitio al cual pertenecer otra vez. Estaba más cerca de ese mañana que nunca. Si lograba sobrevivir a la noche. Naya volvió a entrar antes de lo que él esperaba. Sus ojos afilados lo recorrieron todo notando que se había incorporado. «Deberías sentarte», dijo.
Clay negó con la cabeza. Sola allá afuera no me gusta eso. Ella lo miró unos segundos más sin discutir. Atrancó la puerta con una barra de madera y bajó las cubiertas de la ventana. Revisó cada rendija por donde pudiera filtrarse la luz lunar. Las costillas de Clay todavía gritaban con cada respiración, pero su mente estaba más clara que el día anterior. Lo entendió de golpe. Ella lo había estado vigilando cuando podía haberse salvado sola. «Podrías irte antes de que te vean», dijo en voz baja. «Eres rápida. Conoces la tierra. No necesitas que te frene». Naya no se volvió. «Harías lo mismo si estuviéramos en mi lugar». Clay negó despacio. «Eso no significa que debas arriesgar tu vida por la mía». Entonces Naya lo miró directamente, sus ojos oscuros firmes, sin frialdad. «Intentaron llevarme como si fuera una pertenencia. No pienso convertirme en un fantasma para seguir viva. Yo decido quién camina a mi lado». Clay sostuvo su mirada sorprendido por el peso de esas palabras. «Yo decido quién camina a mi lado». No lo hacía por desesperación. Era una elección consciente. Una lealtad nacida del peligro compartido. Él tragó despacio. Entendió que ahora su destino estaba entrelazado con el de ella. Ella dependía de su fuerza tanto como él de su valor. Naya terminó de mezclar la pasta medicinal y se acercó. «Levanta el brazo», ordenó. Clay obedeció. Se estremeció cuando ella deshizo el vendaje, dejando al descubierto la carne roja e irritada, aunque ya sangraba menos. Naya extendió la pasta sobre la herida. Olía a tierra húmeda y a hierbas fuertes. Sentía frescura alivio. Clay soltó un siseo de dolor. Ella apoyó la palma sobre su antebrazo, anclándolo a la realidad. Sus miradas se cruzaron más cerca esta vez. No hubo rubor, ni sobresalto, ni vergüenza. Solo dos personas empeñadas en mantener con vida al otro. «La bala ya no está dentro», explicó ella. «Cuando cautericé la herida cayó». Clay parpadeó sorprendido. «Entonces me salvaste 2 veces», dijo. Naya empezó a vendarlo otra vez con movimientos firmes. «Conté a 4 jinetes», comentó, «no 3». Clay se tensó. «¿Viste al cuarto?» Observaba desde una colina. «Espera que salgamos del refugio. Entonces saben que estamos aquí», murmuró él cerrando el puño. «¿Quieren el dinero que llevo? Y quizá algo más». Naya miró hacia la ventana. «Sé bien lo que buscan hombres así», respondió. La mandíbula de Clay se endureció. Se incorporó con esfuerzo. El dolor casi lo venció, pero se mantuvo de pie por pura voluntad. «Esos hombres no te quitarán nada», dijo firme con voz definitiva. Naya lo observó como quien mide si una promesa nace del valor o de la adrenalina. Luego asintió una sola vez aceptando. «Come», ordenó entregándole una galleta seca del baúl. «Necesitas fuerza para montar». Él la tomó. «¿De dónde salió esto?», preguntó. «Mi hermana escondió provisiones aquí conmigo antes de que llegaran los soldados», contestó Naya bajando la voz. «Salimos a toda prisa. Ella planeaba volver, pero no lo hizo». Clay se quedó inmóvil, la galleta detenida a medio camino. «Lo siento», murmuró. «No te lo digo por lástima», replicó con firmeza. «Te lo cuento porque si morimos hoy nadie más conocerá su historia». Clay bajó la mano tragando con dificultad. «Ya tiene quien la recuerde», dijo en voz baja. Naya no respondió de inmediato, pero sus hombros se relajaron apenas lo suficiente para notarlo. El cielo afuera empezaba a teñirse de amarillo pálido. El amanecer los llamaba. Clay tomó el rifle. No lo sostenía perfecto, pero había disparado en peores condiciones. «Iremos por la senda del risco», dijo. «Evitemos el terreno abierto». Naya asintió. «Saldremos rápido. La yegua es fuerte». Colgó el cuchillo al costado y se acercó a la puerta. Clay la siguió despacio, decidido. Antes de que levantara la tranca, él le tocó suavemente el codo. Ella se volvió el rostro a pocos centímetros del suyo. «Si algo pasa allá afuera», dijo Clay con voz baja y firme. «Sigues tú. No mires atrás». Naya frunció el ceño casi ofendida. «No abandono a quien no me abandona», replicó.
Él quiso insistir, pero la convicción en su voz lo detuvo. No pedía permiso para sobrevivir a su lado. Estaba estableciendo una regla. Naya abrió la puerta. La yegua esperaba moviendo las orejas. El viento levantaba polvo sobre el patio de la cabaña. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Naya subió primero y extendió la mano hacia Clay. Él la tomó subiéndose con un gruñido, el brazo rodeando su cintura para afirmarse. Los jinetes no se veían por ningún lado, lo que solo significaba que estaban exactamente donde querían. «Sujétate fuerte», susurró Naya. La mano de Clay se deslizó firme sobre su cadera cuando la yegua comenzó a avanzar. Enemigos ocultos. Un camino incierto, un futuro sin promesas. Pero Clay comprendía algo con absoluta claridad. Ya no huía sin rumbo. Ahora tenía a alguien por quien mantenerse con vida, y si los jinetes buscaban pelea esta vez, no estaría solo. La yegua pintada aceleró apenas Naya chasqueó la lengua. Clay apretó el brazo en torno a su cintura para equilibrarse, sintiendo el calor de su espalda a través de su camisa rasgada. Cada sacudida del caballo le arrancaba un gemido mudo, pero se negó a quejarse. No había espacio para la debilidad. El sol apenas asomaba, proyectando sombras largas como manos ocultas sobre la arena. Naya dirigió la yegua hacia un paso estrecho, entre formaciones rocosas, muros dentados, que los protegían por ahora del terreno abierto. «Necesitamos altura», dijo Clay en voz baja. «Si nos siguen, los veremos antes de que nos vean». Naya asintió. Confiaba en su instinto aunque no lo dijera. El sendero se abrió hacia un punto más alto donde el cañón se extendía detrás de ellos, vasto y silencioso. Clay giró apenas para mirar. 3 jinetes, todos armados. El pulso se le aceleró. «Están más cerca de lo que pensé», dijo en voz baja. Naya no volvió la cabeza. No lo necesitaba. Sentía el peligro rozándole la piel. «Falta el cuarto», susurró Clay, escaneando el horizonte. Distinguió un leve movimiento entre un grupo de rocas más atrás, un destello de sol sobre metal. Ahí murmuró. «Ese es el que esperó. El que piensa. El tipo de hombre que más temía, silencioso, paciente, peligroso». Naya condujo la yegua hacia una curva descendente, entrando en el cauce seco de un arroyo donde unos matorrales ofrecían cobertura mínima. Clay se agachó atento a cada ángulo posible de ataque. Una pregunta lo atormentaba. ¿Por qué esos hombres querían verlo muerto con tanta urgencia, siguiéndolo toda la noche? La respuesta le llegó sola mientras observaba el polvo levantarse tras los perseguidores. Alguien les había dicho que Clay llevaba algo por lo que valía la pena matar. Y ese alguien conocía su ruta, lo que significaba que la traición había comenzado antes de la emboscada. Quizá el dueño del puesto, o algún desconocido del pueblo que escuchó demasiado. Clay apretó con fuerza el rifle. «Hay un cañón pequeño más adelante», le dijo a Naya. «Si lo cruzamos, el puesto queda a unas pocas millas». «Lo cruzaremos», respondió ella sin dudar. Su seguridad le dio a él un poco de aire. Pero el desierto no concedía milagros sin precio. Un disparo rompió el silencio. El sonido seco del rifle rebotó entre las piedras. La yegua se estremeció cuando una bala levantó polvo junto a sus cascos. Clay maldijo entre dientes, sujetándose cuando Naya clavó los talones, empujando al animal a correr más rápido. El viento les golpeó el rostro, arrancándole lágrimas de los ojos. La yegua saltó sobre rocas y se deslizó entre los arbustos, las pezuñas martillando la tierra seca. Otro disparo, y otro más. No estaban intentando asustarlos. Querían acertar. Clay giró para devolver fuego, pero un latigazo de dolor en las costillas casi lo derribó. Apretó los muslos contra el flanco del animal, dándole a Naya más control. «Pásame el rifle», ordenó ella de pronto. Clay la miró sorprendido. «¿Tú sabes disparar?» Mi madre me enseñó hace mucho», replicó extendiendo la mano. Rápido, él le entregó el arma. La confianza en su rostro no era una pose. Naya no redujo la velocidad. Giró apenas el torso, levantando el rifle con un movimiento fluido. Respiró hondo con calma y disparó. Uno de los jinetes se tambaleó, agarrándose el hombro mientras el proyectil le atravesaba la carne. No cayó, pero los otros 2 frenaron para protegerlo.
Clay parpadeó impresionado. ¡Buen tiro! Ella no contestó. Disparó otra vez. La bala silbó en el aire y voló el sombrero del segundo hombre. Este se agachó lanzando insultos que resonaron en el cañón. «Se van a dispersar», advirtió Clay. «Nos rodearán». Naya le devolvió el rifle. «Entonces cuando se acerquen tú disparas», dijo. Clay asintió con el pecho ardiendo. Revisó la recámara, solo 4 balas. Las paredes del cañón se estrechaban obligándolos a entrar en un pasaje angosto. Ya no había ventaja en la distancia. Ahora el peligro era una emboscada. Naya redujo el paso de la yegua para maniobrar entre las piedras. Clay observó cada acantilado, cada sombra. Los jinetes habían desaparecido, lo cual era peor que verlos. Naya susurró. «Están arriba». No alcanzó a terminar cuando un disparo resonó sobre ellos. Fragmentos de roca llovieron mientras la bala se incrustaba en la pared del cañón. Clay apuntó hacia arriba y disparó sin pensarlo. Una silueta se ocultó detrás de un saliente. El dolor le rugió en las costillas, pero no se detuvo. Otro disparo más cerca. Alguien venía corriendo. Clay oyó cascos rápidos por la derecha. Se volvió justo a tiempo para ver a un jinete lanzarse colina abajo, apuntando con una pistola. Naya tiró de las riendas girando la yegua detrás de una roca. La bala pasó rozando. Clay disparó en plena maniobra. El retroceso le recorrió el brazo, y alcanzó la pierna del atacante. El hombre gritó y cayó de la montura a su caballo huyendo sin jinete. «Quedan 3», dijo Naya respirando agitada pero firme. Salieron del cañón y entraron a las llanuras abiertas. El puesto de intercambio aún no se veía, pero el terreno descendía suavemente, y a lo lejos una columna de humo se elevaba en el horizonte. «Ya casi llegamos», dijo Clay con voz entrecortada. Pero casi no significaba a salvo. Miró a Naya, y por fin se atrevió a formular la pregunta que le daba vueltas en la cabeza. «¿Por qué no te fuiste cuando pudiste?» Pudo haberlo hecho anoche. O mientras dormía. Los ojos de Naya siguieron fijos al frente. Su respuesta llegó rápida, sin rodeos. «Eres el primer hombre en mucho tiempo que me mira y no ve algo que tomar». Clay se quedó callado, la garganta apretada. Ella continuó más baja. «Si vuelvo a montar sola, me vuelvo como el desierto, seca, enojada, sin razón para seguir». Clay apretó el brazo alrededor de su cintura no por miedo a caer, sino porque entendía. «Ya tienes una razón», dijo. «Entonces tú también», contestó ella con firmeza. Un disparo lejano resonó. Recordatorio de que la muerte todavía lo seguía de cerca. Clay levantó el rifle y disparó guiado por instinto, sin miedo. Naya se inclinó hacia adelante, haciendo que la yegua galopara a toda velocidad, el viento desordenándole el cabello suelto. Estaban vivos. Eran perseguidos, sí, pero ya no huían sin rumbo. Ahora cabalgaban hacia algo que valía la pena defender. El corazón de Clay se estabilizó con una promesa silenciosa. Si esos hombres querían pelea, la tendrían. Porque Naya había elegido quedarse a su lado, y él no la dejaría luchar sola. La yegua tronó sobre el suelo abierto, los cascos golpeando la tierra con fuerza suficiente para sacudirle los huesos. Clay sostuvo a Naya con fuerza. Las costillas le ardían, pero no aflojó el agarre. La chimenea del puesto se alzaba a lo lejos, una columna débil de humo, promesa de refugio y de hombres armados que podrían ayudar. Pero las promesas no detenían las balas. El estruendo de los disparos volvió. Una bala pasó tan cerca que cortó un mechón del cabello de Naya. Ella ni se inmutó. Solo presionó más los talones empujando a la yegua. Clay giró apenas lo suficiente para disparar de vuelta. Las balas levantaron tierra cerca de los caballos enemigos, haciéndolos dispersarse por un instante, el necesario para ganar distancia. «Si alcanzamos el puesto», dijo Clay entre respiros, «tendremos una oportunidad». «Si esos hombres mueren aquí», replicó Naya sin mirar atrás, «vendrán otros». Clay no quería admitirlo, pero sabía que tenía razón. Alguien los había mandado. Alguien con poder, alguien que deseaba con demasiada urgencia esa bolsa de pago. Las monedas de oro y los documentos sellados no valían tanto para un hombre común. Solo alguien desesperado por esconder algo podía mandar asesinos.
Clay miró su abrigo donde el paquete seguía oculto. Y de golpe lo entendió algo que debió pensar desde el principio. Naya dijo la voz endurecida. El dueño del puesto pudo haberme tendido una trampa. Pudo haberles dicho mi ruta lo que cargaba esperando que no regresara. Naya giró apenas la cabeza alarmada. Entonces cabalgamos hacia el peligro, no hacia el refugio. Clay soltó una maldición entre dientes. El plan que antes parecía sencillo ahora se sentía como una celada. Ella frenó a la yegua lo justo para pensar, guiándola tras un grupo de piedras altas que los cubría del alcance de los rifles. ¿Qué es peor?, preguntó. ¿Los hombres detrás con armas o alguien adelante esperándonos? Clay se secó el sudor de la frente. Al menos detrás sabemos de dónde viene el tiro. Entonces elegimos hacia dónde ir, en lugar de toparnos con el destino, decidió Naya. Clay asintió. Nos desviamos al oeste. Hay una vieja parada de diligencias no muy lejos. Tiene pozo paredes. Tal vez un par de rifles olvidados. Naya giró las riendas. Entonces peleamos en el terreno que elegimos. Tomaron altura por la cresta del risco. Los perseguidores los vieron cambiar de rumbo y gritaron órdenes ajustando su dirección. Uno adelantó el paso para cortarles el paso. Los otros dos se abrieron a los lados para cerrarlos en pinza. Naya miró sobre su hombro. Se están separando. Creen que tenemos miedo. Lo tenemos, dijo Clay. Pero el miedo no nos detiene. Sus manos bajaron de su cintura hasta su muslo, agarrando con firmeza para estabilizarse mientras levantaba el rifle. Respiró una vez ignorando el ardor de sus costillas. Uno de los jinetes apareció a la izquierda, pistola en mano. Clay disparó. El hombre se sacudió herido en el hombro, pero se mantuvo en la montura. Clay soltó un gruñido de frustración. Herir ya no bastaba. No ese día. El enemigo levantó su arma para responder. Entonces Naya tiró con fuerza de las riendas y se inclinó haciendo que la yegua se ladease justo cuando la bala pasó silbando. Buen movimiento, murmuró Clay. A los dejó, respondió ella con voz cortante pero sin dureza. Él esbozó una media sonrisa a pesar del dolor. El terreno se elevaba. Ahora las pezuñas golpeaban piedra en vez de tierra. La yegua empezó a perder firmeza y Naya la frenó un poco, buscando equilibrio entre velocidad y control. El tiempo importaba, pero sobrevivir importaba más. La vieja parada de diligencias apareció frente a ellos como una silueta rota con el techo hundido de un lado, aunque las paredes de piedra aún resistían. Un destello de alivio cruzó el pecho de Clay, hasta que vio huellas frescas de cascos marcadas en la tierra junto a la entrada. Alguien ha estado aquí hace poco, dijo señalando el suelo. Naya respiró hondo, tensa. ¿Amigo o cazador? No alcanzaron a averiguarlo. Un disparo retumbó desde dentro del edificio y una roca estalló a centímetros de la pierna de Naya. Clay soltó una maldición y la empujó tras una roca para cubrirse. La yegua resopló nerviosa golpeando el suelo. Nos ganaron el paso, dijo Clay jadeando. 3 jinetes detrás. Un tirador desconocido al frente. Hizo un recuento rápido. Su rifle tenía solo una bala. «Dame la bolsa», susurró Naya de pronto. Clay la miró sin entender. «¿Por qué eso es lo que quieren? Por eso nos persiguen». Ella le apretó el brazo. «Les damos lo que buscan para que se acerquen. Y los matamos cuando crean que ganaron». Clay la observó respirando con dificultad. Tenía razón. Era una locura. Pero también era audaz, inteligente. Entregar la bolsa significaba renunciar a su última oportunidad de futuro, a la vida que había prometido reconstruir. Naya leyó su duda y se inclinó hacia él, su frente rozando la suya. «Un hombre no es si hay es su dinero», dijo con voz suave. «Un hombre es a quien logra salvar». Las palabras lo atravesaron más hondo que cualquier bala. Clay sacó la bolsa y se la entregó. «Si caigo, corres. Te la quedas. Vives». Naya cerró los dedos sobre la bolsa y luego la devolvió empujándola contra su pecho. No dijo firme. Vivimos los dos. Un crujido de pasos sobre las rocas los hizo alzar la vista. Alguien trepaba intentando rodearlos.
Clay encontró los ojos de Naya y asintió una vez. Decisión tomada. Él levantó el rifle con su única bala restante. Ella sostuvo el cuchillo lista. Esperaron. Cuando el primer hombre asomó por encima de la roca, dispararon. El tiro de Clay fue certero, silencioso. El enemigo cayó sin un sonido. Naya lanzó su cuchillo hacia otro que venía por el flanco. El filo se clavó en su hombro haciéndolo tambalear. El tercer jinete gritó y apuntó, pero Clay se le echó encima antes de que disparara rodando ambos cuesta abajo. Sus costillas ardieron con el golpe seco del suelo. El arma del atacante rodó lejos. Clay lo inmovilizó por pura obstinación. El hombre lanzó un puñetazo que le cruzó la mandíbula. Un estallido de luz nubló su vista. Clay respondió con un golpe al pómulo del rival. Pasos sonaron detrás. Naya llegó rodilla por delante golpeando la muñeca del enemigo. El segundo revólver cayó. Clay presionó su antebrazo contra el cuello del hombre. ¿Quién te envió? Espetó. El tipo tosió sangre. El comerciante alcanzó a decir. Dijo que Rourke no debía sobrevivir al envío. El estómago de Clay se revolvió. La rabia borró cualquier duda. Antes de que pudiera preguntar más, el hombre sacó un cuchillo oculto. Naya lo vio primero y le dio una patada en la cabeza. El cuerpo quedó inmóvil. Silencio. Solo sus respiraciones agitadas. Clay retrocedió tambaleante una mano sobre las costillas. Naya. El del puesto nos vendió a los dos. Ella se acercó y lo sostuvo por el brazo. Entonces aprenderá lo que cuesta perseguir a gente decente. Clay la miró fijamente, feroz, leal, indomable. Ya no eran desconocidos unidos por accidente, sino compañeros atados por la necesidad de vivir. A lo lejos el polvo se alzaba de nuevo. Más jinetes. O los que quedaban reorganizándose. Naya recogió su cuchillo y limpió la hoja con calma. Clay tomó la pistola del enemigo y la recargó. Ya no habría más huidas sin rumbo, ni esperanzas ciegas en la ayuda ajena, ni confianza en hombres que esconden mentiras tras mostradores. Llevaremos la pelea a Cedar Ridge, dijo Clay con voz firme. Terminemos esto, respondió Naya. Montaron de nuevo a la yegua. Dos almas heridas convertidas en algo más fuerte juntas. Clay rodeó su cintura con el brazo más fuerte que antes. Enemigos al frente. Sangre detrás. Y ningún camino de regreso. Por primera vez en años, Clay no temía al futuro. Estaba listo para reclamarlo. Cuando por fin alcanzaron los límites de Cedar Ridge, el sol caía alto y despiadado. Los costados de la yegua estaban cubiertos de sudor, y el polvo se pegaba a ambos como una segunda piel. El costado de Clay latía bajo el vendaje, pero no le prestó atención. Ya podía distinguir los contornos borrosos de los edificios. El salón, la oficina de correos, y más allá, el puesto de intercambio donde todo había empezado. Había trabajado en suficientes pueblos del territorio para reconocer cada tipo de silencio. El de Cedar Ridge era el silencio que deja algo podrido detrás. No había niños jugando, ni hombres conversando en los porches. Solo cortinas entreabiertas y miradas que se escondían rápido. El tipo de pueblo que prefiere fingir que no escucha el problema acercarse. Naya aflojó las riendas. Demasiado callado, murmuró. Clay asintió, la mandíbula tensa. Contaba con que no llegaríamos tan lejos. La bolsa seguía atada dentro del abrigo rasgado de Clay. Cada vez que sentía su peso, pensaba en lo fácil que la codicia convertía a los hombres en asesinos. El traidor Miles Rennick le había estrechado la mano, le había prometido un pago justo, y seguramente había enviado un telegrama minutos después para ordenar la emboscada. Clay no se marcharía sin respuestas. Se detuvieron detrás del viejo taller del herrero para planear. Naya desmontó primero sus botas tocando la tierra sin hacer ruido. Amarró las riendas y rodeó a la yegua observando la calle. Sus movimientos eran prudentes pero firmes, como los de alguien que ya había sobrevivido demasiadas persecuciones. Clay la siguió más lento. Estaba pálido por la pérdida de sangre, pero la ira le había devuelto la fuerza. «No tienes que entrar», dijo él. Naya lo miró sin expresión. «Si me marcho ahora seguiré huyendo toda mi vida», respondió. «Estoy cansada de correr».
Él no discutió, la comprendía. Avanzaron juntos por el callejón lateral, las sombras cruzándoles el rostro. Clay revisó el revólver que había tomado de uno de los jinetes, medio cargador, cañón oxidado, pero suficiente. Naya llevaba el cuchillo escondido bajo el pliegue de su vestido rasgado. El cabello húmedo de sudor, la piel cubierta de polvo, los hombros erguidos. Era más que supervivencia, era decisión. El puesto de intercambio estaba al final de la calle. El porche se hundía, el cartel torcido colgaba de una cuerda floja. Clay recordó la última vez que había estado allí una semana antes, cuando Renek le prometió trabajo fácil, dinero rápido. Nadie recorre esa ruta. Subieron los escalones sin hacer ruido. Clay empujó la puerta con el dorso de la mano. La campanilla sonó una vez, lo justo para quebrar el silencio. Dentro olía a tabaco y grano. Los estantes estaban medio vacíos. Miles Renek contaba monedas sobre un libro de cuentas. El cabello peinado hacia atrás, la camisa abotonada con esmero. Demasiado pulcro para un hombre que decía estar en la ruina. Cuando levantó la vista y vio a Clay, el color se le borró del rostro. «Maldita sea», balbuceó. «¿De verdad estás vivo?» Clay no lo dejó terminar. Golpeó el mostrador con el arma, el cañón apuntando directo. «Tú los enviaste tras de mí». Renek abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sus dedos temblaban sobre las monedas. «Espera, Clay. No sabes lo que dices. Enterré a 3 hombres que intentaron matarme antes del amanecer», replicó con calma. «¿Crees que no reconozco la traición cuando respira frente a mí?» Naya entró detrás, silenciosa como una sombra. Sus ojos recorrieron el lugar, 2 puertas, una salida trasera, una trampilla al almacén. Vio moverse una cortina al fondo. «Hay alguien ahí», advirtió. Renek miró hacia el mismo punto antes de poder disimularlo. Clay disparó una vez sin intención de matar. La bala reventó un frasco de frijoles secos a centímetros de la cabeza del traidor. Renek gritó y se agachó. «Me pagaron», gritó. «¿Crees que podía negarme? Trabajan para Colton Briggs». Ese nombre cayó como un trueno. Briggs, el patrón ganadero del sur, conocido por contratar pistoleros para mantener el orden. Si Briggs quería la bolsa, no era por oro, sino por poder. Clay tomó el libro del mostrador y lo abrió. Entre las páginas de deudas falsas había mensajes de telégrafo, confirmaciones de pago, órdenes sobre su ruta y hasta la recompensa por él vivo o moribundo. Naya leyó por encima de su hombro. «Quería que murieras antes de llegar al puesto». Clay apretó la mandíbula. «Por esto», dijo, abriendo la bolsa y vaciando el contenido sobre el mostrador. No solo monedas, también un documento doblado con un sello federal. Reconoció la caligrafía. Era una escritura de tierras firmada por funcionarios del gobierno, que otorgaba los pastos del sur a los colonos locales, no a Briggs. «Ese documento libera a cada ganadero de sus impuestos», dijo Clay, en voz baja, comprendiendo al instante. Él necesitaba destruirlo. Renek tragó saliva con dificultad. «No entiendes, Rourke. Hombres como Briggs son los dueños de este territorio». «¿Crees que un simple papel puede cambiar eso?» Clay amartilló el revólver. «Es un comienzo». Desde detrás de la cortina se oyó el chasquido metálico de otra arma. La mano de Naya se movió instintiva, sujetando la manga de Clay. En el mismo gesto lanzó su cuchillo. El filo cruzó el aire y se clavó en el hombro de un hombre que asomaba por la puerta. El disparo del atacante se desvió, rompiendo un barril de melaza detrás del mostrador. El dulce espeso se derramó, cubriendo el suelo como un río oscuro. Clay se lanzó hacia adelante y pateó el arma del caído. «No aprendes, ¿verdad?», murmuró entre dientes. Afuera, el sonido de botas golpeando la tierra anunció la llegada de más hombres. «Refuerzos de Briggs». Naya se agachó tras el mostrador, recargando la pistola que había tomado antes. Clay empujó una caja grande contra la puerta para hacer barricada. Por la ventana vio al menos 5 jinetes desmontando rifles en mano. «Van a quemar el lugar», dijo Naya. «Que lo intenten», contestó Clay. Los primeros disparos atravesaron el vidrio, haciéndolo estallar en 1000 fragmentos. Las astillas llovieron sobre ellos.
Clay respondió el fuego alcanzando a uno en la pierna y a otro en el hombro. Naya se asomó y disparó 2 veces más, cada tiro medido preciso. No podían desperdiciar ni una bala. Entre el caos, Renek trató de arrastrarse hacia la puerta trasera. Naya lo vio. Si sales ahora serás el primero en morir, advirtió. El traidor se detuvo temblando. Entonces, ¿qué hago? Clay le lanzó el documento. Sales con esto y les dices que el trato se acabó, que Briggs ya no posee nada. Renek vaciló, pero comprendió que no tenía otra salida. Apretó el papel contra el pecho y salió tambaleante. Afuera se escucharon gritos confusos, luego insultos y finalmente disparos. Esta vez no eran contra el edificio. La voz de Renek se oyó un instante antes de apagarse por completo. Clay cerró los ojos un segundo. Eligió su destino, dijo, con serenidad. Naya apretó la mandíbula. Entonces, es momento de elegir el nuestro. Esperaron hasta que el ruido afuera se desvaneció. Luego salieron por la parte trasera. El callejón estrecho detrás del puesto estaba lleno de cajas rotas y un viejo carro oxidado. Avanzaron agachados hasta llegar a los establos. La yegua relinchó suave al verlos, ansiosa por partir. Clay revisó las alforjas, comida, agua y la munición que habían recuperado de los caídos. Lo suficiente para unos días. Antes de montar, Clay miró a Naya. No podemos quedarnos. Briggs mandará más hombres. ¿A dónde iremos?, preguntó ella. Él miró hacia el horizonte donde las montañas azules se alzaban distantes. Hay un valle al norte, tierra dura, gente tranquila. Un sitio donde empezar de nuevo. Naya lo observó por un largo momento. ¿Quieres seguir luchando contra hombres como él? Clay negó con la cabeza. No. Quiero vivir en un lugar donde ya no tengamos que hacerlo. Ella sonrió levemente, la primera sonrisa sincera que él le había visto. Entonces iremos allí. Subieron a la yegua. El pueblo de Cedar Ridge se hacía pequeño a sus espaldas. Del puesto de intercambio salía una columna de humo, pero el documento, la escritura de tierras, descansaba segura dentro del abrigo de Kay. Mientras se alejaban las preguntas que los habían acompañado desde la primera noche, por fin encontraron respuesta: quién quiso ver morir a Clay, de qué huía Naya, y si la confianza entre dos desconocidos podía significar algo duradero. El camino por delante era incierto, pero ya les pertenecía. Naya se recostó contra él mientras la yegua avanzaba firme. ¿Aún crees que morir aquí habría sido más fácil?, preguntó en voz baja. Clay miró más allá de su hombro hacia la inmensidad intacta del horizonte. Ya no respondió. No hablaron más. No hacía falta. El viento del desierto traía olor a lluvia desde las montañas. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos creyeron que más allá de la supervivencia podía existir algo mejor, algo digno de quedarse. Las montañas crecían ante ellos, mientras el día se alargaba. La yegua los llevó entre praderas onduladas, dejando atrás el silencio tenso de Cedar Ridge. Clay mantenía un brazo alrededor de la cintura de Naya, pero ya no solo para sostenerse. Su mano descansaba allí con naturalidad, como si por fin hubiera encontrado su lugar. Notó cómo ella se recargaba un poco más hacia atrás, confiando en que él la mantuviera firme. La herida de Clay ardía más a medida que avanzaban, pero la libertad sabía mejor que el dolor dolía. Levantó la vista al cielo surcado por nubes plateadas. «Viene lluvia», murmuró. Naya miró por encima del hombro con expresión serena. «La lluvia es buena. Borra las huellas, hace que la tierra vuelva a pasar». A Clay le gustaba cómo pensaba, práctica pero con esperanza. Aún así sus ojos no dejaban de recorrer el horizonte. Se negaba a creer que Briggs se detendría tras perder el documento. «Necesitamos refugio antes de que anochezca», dijo Clay. «Algún sitio que podamos defender. Y donde tú puedas descansar». Naya negó despacio. «Descansaré cuando tú sanes». Clay exhaló un suspiro bajo. «Naya, sigo con vida gracias a ti. Eso ya debería bastar para que descanses». Ella no discutió, pero tampoco cedió. Cabalgaban cuando el terreno se hundió hacia un valle estrecho rodeado de pinos altos. Clay reconoció el lugar. Había pasado por allí años atrás durante una arriada.
Recordó una cabaña de mineros vieja, pero aún en pie. Si el techo sigue entero, dormiremos ahí, dijo. Naya no necesitó más palabras. La yegua descendió por la pendiente húmeda, el suelo blando bajo sus cascos. El aire olía a pino agua y tierra fresca, un alivio después de tantas semanas de polvo. En el fondo del valle un arroyo serpenteaba junto a la cabaña. Troncos rústicos, una contraventana rota, la chimenea aún firme. Perfecta. Naya desmontó primero y fue hacia el agua buscando huellas recientes. Apoyó la palma en la corriente fría. Agua buena, dijo. Clay bajó del caballo con esfuerzo. Casi perdió el equilibrio cuando el dolor lo dobló. Naya le sostuvo el brazo enseguida. Esta vez Clay no fingió. Ya no tenía sentido disimular ante ella. ¿Estás sangrando otra vez?, preguntó revisando su costado. Él sonrió con media boca. Solo duele, pero puedo mantenerme en pie. Ella frunció el ceño preocupada, aunque sin decirlo. Lo ayudó a entrar despacio. La cabaña olía a polvo y ceniza vieja. Clay se dejó caer en un banco de madera y soltó el aire que llevaba conteniendo por días. Naya cerró la puerta y encendió un fuego con ramas secas del cajón del rincón. Las astillas prendieron rápido con la corteza seca que había recogido afuera. La luz cálida iluminó el interior simple y sincera. Clay se recostó el cansancio apretando fuerte. La adrenalina de Cedar Ridge ya se había ido, y solo quedaba el peso de todo lo vivido. Naya se acercó con una cantimplora. «Bebe», dijo. Él la tomó y bebió despacio. Ella se arrodilló junto a él, sus dedos rozando con cuidado el borde del vendaje. «Déjame ver», ordenó sin tono de pregunta. Clay levantó el brazo dándole acceso. Ella retiró la tela con cuidado. La piel estaba inflamada, pero sangraba menos que antes. El alivio le relajó los rasgos. Colocó un paño empapado en agua del arroyo sobre la herida. La sensación ardía, pero era un dolor limpio. «Nunca me contaste cómo era tu vida antes», dijo Naya con voz baja, eligiendo las palabras. «Antes de la emboscada». Clay tragó saliva mirando las tablas del piso. Se dio cuenta de que Naya conocía sus batallas recientes, pero casi nada del hombre que había sido. «Fui peón de rancho», dijo al fin. «Trabajé la misma tierra desde los 15. Mi hermano y yo soñábamos con comprar un pedazo nuestro, criar ganado, caballos, tener familia cerca. Cosas simples». «¿Y qué pasó?», preguntó ella suavemente. «Una pelea por ganado robado terminó a tiros», respondió Clay. «Mi hermano estaba en el lugar equivocado. Su mandíbula se endureció. Después de eso todo perdió sentido. Fui de un trabajo a otro huyendo de cada amanecer, hasta que desperté medio muerto en el desierto. Y una desconocida se negó a dejarme morir». Naya apartó la mirada ocultando algo en su expresión. «Yo también huía sin rumbo», dijo con voz baja. «Seguir moviéndome era más fácil que admitir que me había rendido. No sabía a dónde quería llegar». Su mano reposó sobre el costado de Clay, cálida a través del paño. Él puso su mano sobre la de ella sin fuerza, solo firmeza. Sus miradas se cruzaron limpias, sin máscaras. «Llegamos hasta aquí porque no nos rendimos el uno al otro», dijo él. El aliento de Naya se entrecortó apenas. No retiró la mano. Afuera el trueno rodó a lo lejos. Permanecieron en silencio, escuchando, entendiendo sin palabras cómo la confianza había crecido rápido y cuánto dependían de ella ahora. «Nos quedamos aquí hasta que puedas volver a pelear», dijo Naya. «Entonces decidimos si este lugar será nuestro hogar o si seguimos avanzando», dijo Naya. Clay asintió sorprendido por lo bien que sonaba la palabra hogar. Pero algo aún le roía por dentro, el peligro de Briggs, la posibilidad de que sus hombres rastrearan esas tierras. Naya leyó su silencio. «Vendrán a buscarnos», dijo, «pero el valle oculta el olor y el sonido. La lluvia borrará las huellas». «Entonces tenemos tiempo», respondió Clay. «Sí», contestó ella. «Esta noche respiramos». Se levantó y sacó un rollo de manta del viejo cofre. La extendió junto al fuego, pero vaciló, solo había una cama. Clay se movió para ocupar el banco. «Dormiré aquí», dijo. No replicó Naya al instante.
Tú te acuestas junto al fuego. El calor ahuyenta la fiebre. Clay no discutió. Ella lo guió hasta la manta y lo cubrió con una frazada gruesa. Luego se sentó a su lado con la espalda contra la pared y el cuchillo al alcance de la mano. «Puedes dormir», murmuró. «Yo haré guardia». Él la observó. Aquella mujer que había enfrentado la muerte por él. Negó despacio. «Acuéstate, Naya. Me quedaré despierta», insistió. Clay tomó su muñeca con suavidad. «Ya estás a salvo. Los dos lo estamos». Naya lo miró el aliento entrecortado. Poco a poco se recostó a su lado. La luz del fuego le acariciaba el rostro cálido y tranquilo. Clay pasó un brazo ligero sobre su cintura. Ella no se apartó. Por primera vez en años, él durmió sin miedo. Y por primera vez desde que su familia fue arrebatada, Naya durmió tocando a alguien en quien confiaba. Afuera empezó a caer la lluvia constante serena, lavando el desierto de huellas de sangre y de todo lo que había intentado matarlos. Mañana tal vez habría que pelear. Mañana Briggs podría volver. Mañana sus decisiones marcarían el resto de sus vidas. Pero esa noche tenían fuego, tenían refugio, tenían el uno al otro, y eso bastaba para creer que el futuro que los esperaba valía la pena vivirlo. Al amanecer la tormenta se había ido. El sol filtrado por las rendijas de la cabaña calentaba el rostro de Clay antes de que abriera los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no despertó con miedo. Despertó escuchando la respiración tranquila de Naya junto a él. Su cabeza descansaba sobre su hombro, una trenza suelta sobre su pecho. No se movió de inmediato. Escuchó los crujidos del bosque, el chisporroteo suave de las brasas, el silencio pacífico donde antes hubo balas. Naya se movió sus dedos apretando la tela de su camisa. Al notar que había dormido tan cerca, se incorporó rápido como si el instinto exigiera volver a estar alerta. Luego lo vio mirarla tranquilo y sus hombros se relajaron. «¿Has dormido?», dijo Clay con una leve sonrisa. «Es un comienzo». Naya apartó un mechón suelto detrás de la oreja. «No me lo pusiste fácil», respondió con una media sonrisa. El corazón de Clay dio un salto no de dolor, sino de algo nuevo, algo bueno. Se incorporó despacio. Aún dolía, pero la punzada ya no era como antes. Las hierbas de Naya habían funcionado. O tal vez era el hecho de creer al fin que habría un mañana. «Necesitamos un plan», dijo ella, siempre práctica. Clay asintió. «Briggs ya mandó asesinos una vez. Mandará más cuando sepa que seguimos vivos». «Entonces no nos escondemos», respondió Naya firme. «Terminamos lo que él empezó». Clay coincidió. Enfrentarían a Briggs no como presas, sino como gente dispuesta a defender su libertad. El documento en su abrigo no era solo papel, era una promesa para todos los ganaderos que Briggs había exprimido. Su lucha ahora era más grande que ellos mismos. Salieron a ensillar la yegua. La lluvia había borrado todo rastro, ni huellas, ni sangre, ni olor que seguir. Sus enemigos tendrían que buscarlos a ciegas. Una señal. Una oportunidad. Y después preguntó Clay, mientras Naya ajustaba la cincha. «¿Después de qué?», replicó ella. «Después de Briggs», aclaró. «Después de ganar». Naya levantó la mirada hacia la cabaña. El techo manchado de humo, el arroyo tan cercano que podía oírlo desde la cama. Sus ojos se suavizaron. «Me gusta este lugar», dijo. «Tranquilo. Salvaje. Lejos de la crueldad». Clay se acercó un paso. «Podemos arreglar el techo, reforzar las paredes, plantar un pequeño huerto, tal vez criar caballos». Naya ladeó la cabeza apenas. «¿Podemos?», preguntó, y Clay tragó saliva antes de responder. El viento cambió de dirección entre ellos. «Tú me diste una razón para seguir con vida», dijo Clay con voz baja. «Y yo quiero darte una razón para quedarte». Su respiración tembló, pero su voz permaneció firme. «Me quedo si tú te quedas». La lluvia caía constante desde los pinos goteando sobre la tierra húmeda. La yegua movió las orejas impaciente como si los apremiara a continuar. Clay extendió la mano hacia Naya, un gesto tranquilo, seguro. Ella se la permitió tomar. «Terminemos con esto», dijo él.
Partieron con el sol naciendo a sus espaldas, cabalgando hacia la justicia, no hacia la huida.